Hola amigos de Redescubrir, bienvenidos a esta nueva edición y nos alegramos mucho por todos los que semanalmente nos acogen en sus hogares y lugares de trabajo. Este mes de junio se ha caracterizado en la iglesia por una serie de fiestas a las cuales se les abrió las puertas con la celebración de Pentecostés. Hoy vamos a redescubrir juntos a dos personajes bastante conocidos por su importancia en los inicios en la iglesia y que a lo largo de su historia son las dos columnas que la sostienen en cuanto a la extensión del Evangelio a todas las naciones. Nos referimos a los santos Pedro y Pablo, el uno apóstol llamado por el mismo Jesús en su vida pública y el otro con una experiencia fuerte de la presencia de Jesús en su vida, que le fue más que suficiente para considerarlo todo basura con tal de ganar a Cristo. Por eso, acompáñenos en este espacio de reflexión y no cambie de canal. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar con frecuencia la figura de San Pedro y la de San Pablo. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo nos lo presenta la palabra de Dios? Acojámosla con toda la novedad que nos trae. Un saludo muy especial a todos, es un motivo de alegría para nosotros compartir por medio de este programa. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Redescubrir. Hoy estaremos reflexionando en torno al tema de la fiesta o solemnidad de San Pedro y San Pablo, teniendo en cuenta el texto de San Mateo en el capítulo 16, versículos 13 a 20. Pero antes de reflexionar en torno a la palabra, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine las mentes y los corazones para comprender lo que nos quiere decir el Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y según ustedes quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dos elementos fundamentales nosotros debemos tener en cuenta en esta palabra. La primera, el Señor le da las llaves de la iglesia a Pedro para que la rija. Pero antes de esto, Jesucristo pide de su parte un conocimiento profundo. Por eso hace una pregunta general: ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando ellos empiezan a comentar qué dice la gente que es el Hijo del Hombre, luego Él les pregunta directamente a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Él responde acertadamente: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Esta fiesta de San Pedro y San Pablo evidentemente tiene que repercutir en nuestras vidas un valor significativo, puesto que nosotros hemos de tener profundamente en cuenta qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros.
Es bonito y trascendental saber que Dios, siendo Dios, cuenta con nosotros para la tarea de la evangelización. San Pedro tiene la primacía en la iglesia de las llaves de la fe. San Pablo es el gran apóstol de los gentiles. San Pedro instruyó a sus discípulos y es el gran jerarca de la iglesia. Pablo sacó el evangelio a todas las extensiones de la tierra. Por eso adquiere un valor profundo para nosotros, en cuanto que nosotros estamos llamados también a proclamar el mensaje del reino a todas las naciones, así como estos dos grandes apóstoles de la iglesia lo hicieron, los grandes pilares de la fe. Y estos grandes pilares de la fe nos enseñan a nosotros quién es Jesucristo. Pidamos al Señor entonces que aumente nuestra fe y nuestra vida para saber que nuestra fe es apostólica y que está sostenida por el fundamento de los apóstoles, donde su gran fundador, su gran acompañante y su gran maestro es Jesús. También nosotros, como los apóstoles, estamos llamados a conocer a Jesús y conociéndolo lo amemos y amándolo esperemos en Él. Que la gracia de Dios nos acompañe constantemente, que la intercesión de estos dos grandes apóstoles nos acompañen continuamente y que la fe de María nos haga sentir el fervor y el amor precisamente por lo que nosotros creemos y por lo que nosotros predicamos. Eso que nosotros creemos y eso que nosotros predicamos viene precisamente de la tradición apostólica. Que Dios y la Santísima Virgen María los bendigan. Chao, chao. Un saludo muy especial a todos. Es un motivo de alegría para nosotros compartir por medio de este programa. Gracias por continuar con nosotros en este programa del día de hoy. ¿Qué le inquieta a usted de San Pedro y San Pablo, los dos apóstoles en los que se centra nuestro programa? Acompáñenos a ver si lo que otros quieren saber es lo que a usted le interesaría. Padre, quiero saber por qué San Pedro y San Pablo son las columnas de la iglesia. Padre, buenas tardes. Quiero saber cuál es la especialidad de estos santos. Padre, yo quiero saber por qué San Pablo es llamado apóstol si él nunca perteneció al grupo de los apóstoles. Porque San Pedro y San Pablo son las columnas de la iglesia, acojamos al Padre Arnoldo Uribe, quien nos instruirá sobre estos dos grandes personajes y dará respuesta a las inquietudes de nuestra comunidad. Recordando pues en este día a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, recordamos pues entonces ante todo aquella nota característica de la Iglesia en la que profesamos que la Iglesia es apostólica porque fue fundada sobre la base, sobre la solidez de los apóstoles como columnas. De Pedro y Pablo decimos entonces son columnas de la iglesia porque ellos dos, por caminos diferentes, fueron consolidando la única iglesia que Cristo quiso fundar. Tengamos en cuenta cómo el dato bíblico nos recuerda cómo Jesús entrega a Pedro las llaves, es decir, la capacidad de gobernar a la iglesia que él quiso fundar. Y recordemos cómo después de los acontecimientos de la resurrección surge el apóstol Pablo. Recordemos cómo en el martirio de San Esteban protomártir se nos dice que quienes apedreaban a Esteban dejaban sus capas a los pies de un joven llamado Saulo. Y luego termina el dato del martirio diciéndonos que por su parte Saulo aprobaba aquella muerte. Ese mismo Saulo luego en el camino hacia Damasco
Dios lo escoge como su apóstol, como su discípulo, para que vaya a llevar ese mensaje de la salvación. Por eso, si bien es cierto, Pablo no perteneció al grupo de los 12, sí sabemos que Pablo fue quien con su palabra llevó el mensaje del reino, el mensaje de la salvación a los pueblos paganos. Por eso recibe el nombre también de apóstol, aunque no haya pertenecido al grupo de los 12, pero vivió como tal. Incluso en algunos de sus escritos, él mismo se considera, aunque no perteneció al grupo de los apóstoles, se considera pues acreedor a aquel título de apóstol en virtud de su oficio. Ellos dos, Pedro y Pablo, son entonces columnas de la iglesia, porque ellos dos, Pedro, decimos, con la espada, y Pablo con la palabra, llevaron ese mensaje de salvación que apenas nacía. Por eso son importantes Pedro y Pablo en la historia de la iglesia. Son las dos columnas principales que por caminos diferentes formaron y forjaron la iglesia que Cristo quiso fundar. Así entonces, Pedro se va a dedicar a afianzar en la fe a los judíos que creyeron en el mensaje de la resurrección, es decir, los judíos que creyeron en Jesús, los judíos que escucharon el mensaje de la Pascua, el mensaje de la resurrección, son entonces fortalecidos en la fe gracias a la enseñanza del apóstol Pedro. Pedro se dedica exclusivamente a formar, a consolidar en la fe a los judíos que creyeron en Cristo. Pablo, en cambio, se va a dedicar a los paganos, es decir, a los pueblos no judíos que escucharon, acogieron, abrieron su corazón al mensaje pascual, al mensaje de la resurrección. Por eso son importantes estos dos discípulos, porque por caminos diferentes le dieron unidad y le dieron fortaleza a la iglesia que Cristo quiso fundar. Por caminos diferentes forjaron, fortalecieron la única iglesia. Cristo resucitado los une y la fuerza del martirio sella esa unión. Por eso recordamos en este 29 de junio el martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, porque ellos formaron, forjaron, fortalecieron por caminos diferentes a la iglesia de Cristo, pero a la vez es necesario tener en cuenta cómo ellos glorificaron también a Jesús a través de su muerte, porque ellos, sabemos, así nos lo enseña la iglesia, más o menos hacia el año 67 después de Cristo, tenemos la información de las grandes persecuciones a la iglesia de Cristo. Y en aquellas persecuciones murieron muchos cristianos, y entre ellos los santos apóstoles Pedro y Pablo. Decimos, los unió también la gracia y la sangre del martirio, de los cuales el dato histórico nos dice entonces que Pedro murió crucificado, pero pidió morir con la cabeza hacia abajo, porque no se creía digno de morir de la misma manera o en la misma posición en la que murió Cristo Jesús nuestro Señor. Y Pablo muere decapitado, es decir, con la espada, le cortan la cabeza, y entonces a aquellos, Pedro y Pablo, a quienes la gracia de la resurrección, la noticia de la Pascua los unió, esa unión la sella su martirio,
también de manera diferente, pero ambos formando y fortaleciendo la única iglesia que Cristo quiso fundar. Pedro y Pablo son entonces las columnas de la iglesia. Pedro y Pablo, por caminos diferentes, forjaron la iglesia que Cristo quiso fundar. Pedro y Pablo los une la gracia del martirio con el que también glorificaron a Dios. Recordemos, las Sagradas Escrituras conservan 3 cartas del apóstol San Pedro en las cuales invita decididamente a los cristianos, hoy a nosotros, a vivir profundamente nuestra vida de fe. Pedro le va a decir a los judíos: los que han conocido a Cristo no pueden volverse de nuevo a llevar una vida pagana, una vida no cristiana. Pablo le va a decir a los paganos que acogieron el mensaje de la salvación que es necesario permanecer firmes en la fe hasta el final. Estos 2 apóstoles, la iglesia nos los presenta pues como auténticos cristianos en cuanto que vivieron decididamente su vida de fe hasta ser capaces de entregar, de derramar su sangre por anunciar a Cristo. Y esos 2 mismos apóstoles los seguimos leyendo en las Sagradas Escrituras. Les decía, Pedro escribió unas 3 cartas breves. Pablo sí escribió abundantemente sobre el misterio cristiano, sobre el misterio de Jesucristo, y por eso conservamos unas 14 cartas que él escribió y con las cuales forjó a los paganos que creyeron en Cristo y acogieron el mensaje de la salvación. Pedro y Pablo siguen entonces hablándole hoy a la iglesia. Pedro y Pablo siguen también hoy en nuestra iglesia como columnas de la iglesia misma, que dieron fuerza y sobre la cual se va pues asentando la fe que Cristo transmitió, que los discípulos enseñaron y que de manera especial los santos apóstoles Pedro y Pablo transmitieron a los judíos que creyeron en la noticia de la resurrección y a los paganos que abrieron su corazón a la Pascua, que abrieron su corazón al misterio redentor que es Jesucristo. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo intercedan por nosotros e intercedan por la iglesia. Luego de haber profundizado con esta catequesis sobre estos 2 grandes protagonistas del crecimiento de la iglesia, redescubramos nuestra fe observando detenidamente el siguiente video, que completará nuestra reflexión de hoy. Tú eres Pedro. En un poblado llamado Betsaida, nació un hombre que lucharía con el ardor de un corazón incendiado por el Espíritu Santo, que más tarde sería instituido por Jesús como jefe de la Santa Iglesia Católica. Su nombre, Simón. Simón era un hombre común y corriente, que carecía de estudios, casado, que se ganaba la vida siendo pescador en el mar de Galilea. Su interés hacia Dios lo llevó a escuchar la predicación de Juan el Bautista, y al oírlo, esperaba con ansia la llegada del Mesías, sin saber que tiempo más tarde, Dios le daría la gracia de conocerlo personalmente. Simón, al conocer a Jesús de Nazaret, de inmediato en su corazón puro como de un niño pequeño, lo reconoció y supo de inmediato quién era él. Así que cuando Jesús lo llamó a ser su discípulo, sin titubear siguió a Cristo abandonando todo, con la confianza de un infante. Debido a su carácter franco, con un temperamento fuerte e impulsivo, guiado siempre por el sentimiento, atrajo mucho la atención de Jesús, puesto que sus acciones
no eran con malicia, sino con la inocencia y la llama del amor que habitaba en él. Gracias a estas virtudes, Dios Padre, a través del corazón puro de Simón, lo iluminaba, y desde el inicio este humilde apóstol sabía perfectamente quién era Jesús de Nazaret. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo enseñó la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sabiendo Jesús el amor que le profesaba Simón, le dio la más grande responsabilidad de su iglesia. Y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Con esto Jesús lo instituyó como su sucesor después de su muerte, siendo así por decisión del Hijo del Hombre el primer Papa en la tierra. Pero su misión y preparación a la santidad no sería nada fácil, puesto que él sería testigo de los milagros de Jesús y de innumerables pruebas que lo cimentarían como la piedra en donde Jesús construiría su iglesia, siendo conocido de ahora en adelante como Simón Pedro. La iglesia más imponente e importante del mundo cristiano es sin lugar a dudas la Basílica de San Pedro, ubicada en la Ciudad del Vaticano, en Roma. Sin embargo, el origen de esta basílica es ignorado por la mayoría de los creyentes del mundo. San Pedro, el apóstol que Cristo eligió como la piedra fundacional de su iglesia, murió martirizado, crucificado de cabeza en la colina del Vaticano, cerca del año 67, debido a la persecución del emperador Nerón contra los cristianos. Dicha colina era un lugar común para las crucifixiones y por encontrarse cerca del circo de Calígula, también para enterrar los restos de los martirizados. Los primeros cristianos supieron resguardar los restos del príncipe de los apóstoles y desde el inicio rindieron culto al lugar de su entierro. En el siglo IV, con la libertad de culto otorgada a la Iglesia, se construyó, por orden del emperador Constantino, la primera basílica, teniendo como su núcleo la tumba de Pedro. Su construcción inició en el año 324. La basílica original fue sufriendo transformaciones con el paso de los años, hasta que al inicio del siglo XVI comenzó la construcción de lo que sería la actual Basílica de San Pedro. En su edificación intervinieron hombres tan sobresalientes como Donato Bramante y el famoso Miguel Ángel, a quien se debe el diseño de la imponente cúpula. La vistosa columnata alrededor de la plaza de San Pedro es obra de Bernini. Ya en pleno siglo XX, el Papa Pablo VI dio a conocer al mundo los resultados de décadas de excavaciones bajo el altar mayor de la basílica, la tumba de Pedro, y sus restos habían sido identificados, ubicados exactamente debajo del altar mayor, alineados perfectamente con el centro de la cúpula. La Basílica de San Pedro está realmente construida sobre la tumba del apóstol. La iglesia está realmente edificada sobre Pedro, la roca que Cristo eligió para que su iglesia permaneciera. Tú eres Pedro. Es interesante comprender el marco biográfico de la vida de San Pablo. Los datos biográficos de San Pablo los podemos extraer de dos fuentes: las cartas de Pablo
y los Hechos de los Apóstoles. Hay algunas ocasiones en las que la información parece discrepar entre las cartas y los hechos. Cuando esto sucede, le damos obviamente preferencia a lo que San Pablo escribe de sí mismo. Por la carta a los Filipenses sabemos que Pablo era judío y que entre las 12 tribus de Israel, él pertenecía a la de Benjamín. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos cuenta que Pablo nació en Tarso de Cilicia. Sabemos por los Hechos de los Apóstoles que su nombre original era Saúl, transformado en Saulo. Precisamente el rey Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Lucas en los Hechos de los Apóstoles aclara que Saulo también se llamaba Pablo, que era su nombre romano. El uso de los nombres nobles era común en aquellos tiempos y podemos ver varios ejemplos en la Santa Biblia. Pensemos por ejemplo en José Barsabás, llamado el Justo, que fue uno de los 2 contendientes para ocupar el puesto que dejó Judas Iscariote y que finalmente obtuvo Matías. O por ejemplo, el evangelista, que también como cuentan los Hechos de los Apóstoles, era Juan, llamado Marcos. Pablo era un ciudadano romano. Su nombre romano en realidad era Paululus, pero era llamado por su contracción, Paulus, que romanceado al español viene a ser Pablo. San Pablo cursó estudios superiores en Jerusalén con el célebre rabino Gamaliel, lo que explica la profunda relación de Pablo con el judaísmo palestino, como lo refieren los Hechos de los Apóstoles. Sabemos además por la carta a los Filipenses que Pablo era fariseo. Es evidente que Pablo tenía un profundo conocimiento de la lengua y costumbres griegas y estaba muy familiarizado con sus convenciones retóricas que aplica él mismo en varios pasajes de sus cartas, en tanto que a pesar de sus estudios en Jerusalén, resulta realmente difícil identificar un estilo rabínico en la forma de escribir de Pablo, de tal manera que su influencia es fuertemente griega. Además de que la Biblia usada por San Pablo no es la Biblia hebrea, sino la traducción de los 70, que fue la primera traducción al griego que se hizo de la Santa Biblia. Esto lo podemos saber porque cuando vemos las citas a la Biblia que escribe San Pablo en sus cartas, estos textos corresponden por completo a la versión en griego de la traducción de los 70. Si Pablo estudió en Jerusalén, debió haber conocido a Jesús, pero sabemos que en realidad esto no sucedió, no lo conoció en persona. La carta a los Gálatas presenta a la juventud de Pablo como la de un judío de la diáspora. Incluso dice que personalmente no era conocido por las iglesias de Judea. Si la muerte de Cristo la fijamos como mínimo en el año 27, dado que Pilato gobernó del 26 al 36, la conversión de Pablo debió haber tenido lugar como mínimo entre el año 30 y 31, es decir, 4 años después de la muerte de Jesús aproximadamente, durante la persecución en Damasco. Como fecha máxima para la conversión de Pablo, podemos establecer el 36 o el 37, pues la segunda carta a los Corintios es escrita durante la vida del rey Aretas IV, quien reinó en Arabia hasta el año 40. Pablo fue hecho prisionero en Cesarea de Filipo en el año 55, evento que queda registrado por los Hechos de los Apóstoles. Si Pablo fue trasladado a Roma desde Jerusalén durante su juicio en el año 55 o 56, debió entonces morir en el año 60. Sin embargo, la tradición suele colocar la muerte de San Pablo en el año 64, año del gran incendio de Roma provocado por el emperador Nerón. Saulo de Tarso, llamado también Pablo, es este hombre quien persiguió con tanta hazaña a los cristianos, quien de pronto tuvo una visión que lo cegó y lo derribó de su caballo, misma que le propició una conversión tan radical que terminó por hacer de él el escritor más prolífico del Nuevo Testamento, el portador del Evangelio, allende las fronteras del judaísmo, el apóstol de los gentiles, aquel de quien en este año celebramos 2000 años de su nacimiento. Hermanos, qué bonito lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia con cada una de las personas que ha elegido para llevar a todas las personas su mensaje de amor, que es mensaje de salvación para todos. Que estos 2 santos nos contagien de su amor por Jesucristo y nos enseñen la pasión por el anuncio del Evangelio a todas las personas. Amigos de Redescubrir, hemos llegado al final del programa y los esperamos en una próxima edición.